Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de Biblia versus Psicología. Es la segunda meditación, el segundo sermón que vamos a predicar el día de hoy, vamos a enseñar. Y el tema que vamos a tratar esta mañana va a ser la autoestima. Bueno, yo he venido estudiando esto durante toda la semana. En realidad el estudio de lo que la psicología enseña y lo que la psicología maneja es bastante profundo, pero lo que yo he procurado hacer es traer los aspectos más importantes que postula lo que es la psicología en esta parte de la autoestima. Quizás han habido hermanos que han tenido la oportunidad quizás de estudiar más o quizás también practicar antes lo que era la psicología, de tal forma que ellos han llegado a profundizar más el tema, la predicación de lo que es la Biblia versus la psicología. Y yo estoy seguro que ellos deben haber presentado quizás un mejor estudio del que nosotros estamos haciendo, pero lo que nosotros pretendemos es traer los aspectos más importantes en cada tema que nosotros vamos a tocar. El domingo pasado hicimos una introducción acerca de lo que es la Biblia y la psicología, y nosotros llegamos a la conclusión de que la Biblia no podía caminar junto con la psicología y la psicología no podía caminar junto con la Biblia. Y estos dos se oponen totalmente, se oponen, no van juntos. Esa fue una primera conclusión de lo que nosotros estábamos viendo. Y la psicología trata diversos temas, trata lo que es la autoestima, trata problemas en el pasado, trata el amor propio, muchas cosas que nosotros también vamos a ir procurando enseñar en los domingos que siguen. Yo quisiera comenzar nuestra meditación hoy día. No vamos a tener un texto en particular, no lo vamos a tener porque vamos a comenzar a enfocar primeramente aspectos de la psicología y vamos a ir comparándolo con la escritura en este tema de la autoestima para el día de hoy. Y yo quiero comenzar recordando algo que sucedió en mi vida como creyente hace mucho tiempo. Yo estaba escuchando una predicación acerca de Gedeón, que se encuentra en Jueces capítulo 6, si es que vamos a ir abriendo nuestras Biblias en ese libro, Jueces capítulo 6. Yo recuerdo mucho una predicación, yo estaba oyéndola, y en aquel sermón el énfasis estaba sobre la manera en que Gedeón se veía a sí mismo, en Jueces capítulo 6. Ese era el enfoque, cómo Gedeón se veía a sí mismo, cómo Gedeón se valoraba, se estimaba él mismo, ese era, ¿no? Y recuerdo que había sido citado dos pasajes principales sobre los cuales se centraba esta enseñanza, dos pasajes principales. El primero estaba en Jueces capítulo 6, versículo 15, donde la Biblia nos mostraba cómo se veía Gedeón a sí mismo. Y este versículo dice, y él respondió, Gedeón, ¿no? Hablando de Gedeón, él respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Una interpretación muy interesante es la que hace la Biblia al día de este mismo versículo. La Biblia al día lo dice, pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El mensaje que se estaba dando a partir de estos dos versículos, vamos a ver el otro dentro de un momento, era que esa actitud que Gedeón tenía en ese versículo 15 era el producto de una baja autoestima. Gedeón tenía un valor de sí mismo total y completamente bajo. Y esa actitud de Gedeón con él mismo significaba pecado, de acuerdo a lo que el predicador estaba hablando. Significaba pecado. ¿Por qué? Porque un creyente no puede considerarse insignificante, sino que un creyente debe considerarse como un campeón. Como un campeón. ¿Y cómo es que él sustentaba bíblicamente
esto, que era pecado y que el creyente debe verse a sí mismo como un campeón. Ahí mismo encontramos nosotros en el versículo 12 del capítulo 6 de Jueces, dice: y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Hay una traducción también muy interesante, que es la Biblia en lenguaje sencillo, que dice: el ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Y esta enseñanza, pues, que yo estaba escuchando sobre la base de estos dos versículos principales, concluía diciendo que era un pecado vernos a nosotros mismos como personas insignificantes, porque eso afectaba nuestra propia autoestima. Y bueno, en aquel tiempo, pues, hermanos, yo recién era nuevo en los caminos del Señor, yo terminé creyendo eso. Yo terminé que era un pecado para mí verme como algo insignificante. Pues, como les repito, yo era nuevo en la fe cristiana y yo pensaba de que yo debería verme a mí mismo como un campeón y de ninguna manera como alguien insignificante, ¿no? Creo que ahora, pues, el Señor me ha permitido, a través de estos años que estoy en el camino, por medio del estudio de su palabra, cuando uno ya comienza a tener más Biblia en su mente y en su corazón, se da cuenta de que esa predicación era centrada en el hombre y no centrada en Dios. Y yo, pues, podría decir hoy día, como también dijo Pablo: cuando yo era niño pensaba como niño, pero ahora ya no. Yo no creo en ninguna manera que esa predicación haya sido bíblica siquiera. Esta es la segunda enseñanza de nuestra serie Biblia versus Psicología, y vamos a tratar el tema de la autoestima. Nosotros vamos a ir viendo diferentes pasajes de la Escritura conforme vamos a ir avanzando en este tema. Yo lo primero que yo quiero hacer es tocar cuál es el concepto psicológico de la palabra autoestima. Y para definir la palabra autoestima, nosotros debemos hacerlo desde los manuales de psicología, ya que la palabra autoestima no se encuentra en ningún lado de las Escrituras, en ningún lado. Entonces, yo pude encontrar una definición en un sitio web que no es diferente de las definiciones que están en Wikipedia y otros libros de psicología. Y esta web definía la autoestima de la siguiente manera. Dice: un aspecto muy importante de la personalidad, del logro de la identidad y de la adaptación a la sociedad es la autoestima. Es decir, el grado en que los individuos tienen sentimientos positivos o negativos de sí mismos y de su propio valor. Esa es una primera definición de lo que es autoestima en este sitio web. Otras definiciones que también estaban dentro de este sitio web decía de que la autoestima es la capacidad que tiene la persona de valorarse, de amarse, apreciarse y aceptarse el mismo. La autoestima es el conjunto de las actitudes del individuo hacia sí mismo. Es la percepción evaluativa de uno mismo. Pierre Solignac dijo: conozco una sola definición de la felicidad. ¿Cuál es? Ser un buen amigo de sí mismo. Autoestima es el amor que cada persona tiene de sí mismo. La autoestima está relacionada con muchas formas de conducta. Las personas con una autoestima elevada suelen reportar menos emociones agresivas, negativas y menos depresión que las personas con una autoestima baja. De modo similar, continúa hablando estas definiciones, dice: las personas con una autoestima elevada pueden manejar mejor el estrés y cuando son expuestas al mismo experimentan menos efectos negativos en la salud. Bueno, una característica de estas definiciones de la autoestima es que se repite mucho la palabra a uno mismo, uno mismo. O sea, la autoestima está centrada en uno mismo. La psicología, por ejemplo, afirma que casi todos los problemas de los hombres y la sociedad son la consecuencia de una autoestima baja.
¿Por qué existe delincuencia en las calles? Porque hay una autoestima baja. ¿Por qué existe prostitución en la calle? Hay una autoestima baja. ¿Por qué hay corrupción en el gobierno? Hay una autoestima baja. Todo lo que sucede, todo lo malo en la sociedad sucede porque hay una autoestima baja. Por tal motivo, dicen los psicólogos, las personas necesitan una autoestima elevada para que puedan sentirse bien con ellos mismos. La autoestima se centra en uno mismo. Y yo había encontrado en lo que estaba estudiando esta semana acerca de este tema, que en los Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de California, fue creado el California Task Force, que significa más o menos el destacamento especial de California. ¿Cuál era el sentido para que el Estado de ese país, de los Estados Unidos, creara esta entidad? El objetivo era promover una elevada autoestima y la responsabilidad personal y social. ¿Cuánto dinero se gastó el Estado de California para eso? Se gastaron $735,000 en 3 años para elevar programas, para elevar la autoestima de las personas, ¿no? Y para probar que la relación de la autoestima tenía que ver con los problemas sociales. ¿Qué cosa era el fundamento que se llevó al estado de California para que ellos invirtieran esa cantidad de dinero y probaran este programa durante 3 años? El proyecto decía o pensaba que una autoestima alta podía disminuir estos 6 problemas sociales. O sea, el gobierno de los Estados Unidos, en ese estado de California, pretendía combatir o disminuir 6 problemas sociales que habían. El primero es crimen, violencia y reincidencia. El segundo era abuso de alcohol y drogas. El tercero, bienestar de dependencia. El cuarto, embarazo en adolescentes. Quinto, abuso a los hijos y al cónyuge. Y sexto, una deficiencia en el aprendizaje social. Ellos pensaban que estas cosas de aquí que hemos mencionado, estos 6 problemas sociales, eran debido a que existía una baja autoestima en las personas. Y el proyecto era, si nosotros tenemos programas sociales de tal forma que podamos llevar a esas personas a alimentar una autoestima elevada, todo eso se iba a disminuir en el estado de California. Bueno, el resultado de esa iniciativa fue un fracaso total. Muchos científicos que comenzaron a revisar este tema del California Task Force decían que jamás ellos vieron una relación entre esos problemas sociales con la autoestima personal. Los científicos dijeron, no, nosotros no hemos encontrado lo que ellos postulaban. No existe una relación entre la autoestima con la delincuencia, con el embarazo juvenil. No hay nada de eso, ni con el aprendizaje. No existe. Una de las cosas también que pues está sucediendo aquí en mi vida familiar, algo que también voy a compartir y que tiene que ver con la autoestima, es que mi hija. Mi hija estudia en una escuela donde los niños tienen conductas agresivas. Niños. Tienen conductas agresivas contra otros niños, y estamos hablando de personas que tienen 11 años de edad en promedio. Por ejemplo, ellos dicen groserías que antes se oían solamente en la boca de adultos borrachos. Pero ellos la hablan con 11 años de edad. Uno de ellos puso un lápiz en el asiento de un compañero y le causó daño en el recto. Cuando el joven se sentó, el niño se sentó, le dañó el recto con el lápiz. Otro le dio puntapiés en los genitales a su compañero de tal manera que tuvieron que llevar a ese niño al hospital. Lo curioso es que esa escuela tiene un psicólogo que ha trabajado con esos niños durante 10 meses hasta el día de hoy. Ya sabemos que el próximo mes se acaba el año escolar. Sin embargo, no ha podido resolver los problemas de actitudes de esos niños. A pesar que tienen reuniones con los alumnos casi todos los días, y hay que mencionar que este psicólogo de la escuela también considera que una alta autoestima es saludable para los niños. Sin embargo, dentro de un grupo pequeño, manejándolos en el día a día a esos jóvenes, hablándoles, tratando de introducirles el concepto de la autoestima, ese programa ha resultado en un
fracaso, porque estos niños que están actuando de esta manera, estas conductas agresivas, la escuela los tiene que expulsar por varios días o suspender de las clases por varios días, porque ese programa o ese proyecto de autoestima en realidad no ha obtenido ningún efecto durante un año de trabajo. Así como hemos visto que en el estado de California hubo un fracaso total, el proyecto de la autoestima como una solución a actitudes violentas, en una escuela pequeña donde hay niños no muy numerosos, vemos también el mismo fracaso. Vamos a hablar un poco nosotros también acerca de los psicólogos y qué cosa es lo que piensan los psicólogos acerca del cristianismo. Sabemos nosotros, por el día a día, por la comunión, por la conversación que tenemos con otros hermanos de diferentes iglesias, por lo que escuchamos en la televisión, por lo que vemos también o escuchamos en la radio, de que la psicología se ha introducido de una manera total, podemos decirlo, dentro de la iglesia del Señor. Hablamos de esto ¿por qué? Porque el pastor ya no es el que hace a veces la consejería, sino las congregaciones tienen una persona especial que se dedica a la consejería o a la psicología cristiana. Ya no son ministros, a pesar de que nosotros hemos leído en Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos pastores, a otros maestros, ¿sí? Pero no dice la Escritura que en ninguna parte que Dios ha constituido consejeros. Y es que la consejería cristiana ni siquiera existe en la Biblia. No existe en la Biblia la consejería cristiana. Un pastor no aconseja a una persona, un pastor ministra a otra persona. ¿Y ministra usando qué medio? Ministra por medio de la palabra de Dios. No aconseja. Exhorta, reprende, usando la palabra de Dios. Es decir, ministra, no aconseja. Por eso es que nosotros cuando vemos el ministerio de la consejería dentro de la iglesia, podemos decir de que es un ministerio no bíblico, antibíblico. Es invención humana, eso no existe en las Escrituras. Pero vamos a ver, como yo decía, qué es lo que piensa un psicólogo acerca de la doctrina de Cristo. Y yo voy a hacer unas citas de Erich Fromm, así se llama este psicólogo, Erich Fromm. ¿Qué es lo que piensa Erich Fromm acerca de la doctrina de Cristo? Erich Fromm citó lo siguiente de Juan Calvino para ilustrar lo opuesto a lo que él mismo creía y enseñaba. Mira lo que él cita. Voy a citar primero de Calvino, que es lo mismo que este psicólogo citó, de la Institución de la Religión Cristiana, el libro 3, capítulo 7, numeral 1. De Calvino. Calvino escribe esto, él dice, no somos nuestros, luego no nos propongamos como fin buscar lo que le conviene a la carne, no somos nuestros, luego olvidémonos en lo posible de nosotros mismos y de todas nuestras cosas, por el contrario, somos del Señor, luego vivamos y muramos para Él. Esta es una afirmación que hizo Calvino en su obra famosa, ¿no?, de la Institución de la Religión Cristiana. Y luego de que yo he leído esto, nosotros ¿qué es lo que nos podemos a pensar? Esto es bíblico. Esto está en la Escritura. Esto está en la Biblia. Calvino lo ha dicho con palabras diferentes, pero nosotros inmediatamente en nuestra mente relacionamos de que lo que cita Calvino aquí lo está sacando de la propia Escritura. Él dice, vivamos y muramos para Él. Somos de Cristo. Ahora, ¿qué cosa es lo que dice Fromm, Erich Fromm, de esta cita de Calvino? Él dice, afirma que la doctrina de Calvino se basa en que no se aceptaba a sí mismo y que tenía repudio hacia su persona. Ahora la pregunta es, ¿acaso un cristiano no debe tener esta clase de conducta luego que es redimido por el Señor? ¿Acaso un cristiano no sabe que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos al Señor? ¿Acaso no dice la Escritura, sea que vivamos o sea que muramos, para Él vivimos, para Él morimos? ¿Acaso no dice eso la Escritura? ¿Acaso esa no debe ser la característica de un creyente verdadero? ¿Acaso el cristianismo no es vivir esto que Calvino está citando? El cristianismo verdaderamente es esto. Pero para este psicólogo Fromm, esto significa que uno no se acepta a sí mismo y que uno siente repudio hacia su misma persona. Esa es la posición psicológica. Y evidentemente es contraria al espíritu de la Escritura.
Evidentemente es contraria al Espíritu de Cristo actuando en nosotros. Pero eso es lo que piensa la psicología. Entonces, yo cuando estaba viendo y citando estos pasajes que, bueno, yo los encontré en un libro, yo decía, entonces, ¿cómo es que nosotros podemos relacionar psicólogos con pastores? ¿Cómo? ¿Cómo es que nosotros podríamos aceptar la ayuda de Erich Fromm con sus textos de psicología para utilizarlos en una consejería, mal llamada consejería cristiana? Es imposible, hermanos. Es imposible, porque este psicólogo ha tenido la honestidad de decir de que el cristianismo en realidad, ¿qué cosas es? Es un repudio hacia la persona. Es no aceptarse uno mismo. Ahora, ¿cómo es que este psicólogo define a una persona religiosa? Hemos visto cómo es que él ve el cristianismo. Ahora, ¿cómo es que él define a una persona religiosa? Él dice que una verdadera persona religiosa es aquella que no ora por alguna cosa, no espera ninguna cosa de Dios. Él dice, Erich Fromm, que la verdadera persona religiosa no ama a Dios como un niño ama a su padre o a su madre. Y luego iguala la humildad con la incredulidad, ya que dice que la verdadera persona religiosa ha adquirido la humildad de sentir sus limitaciones al grado de saber que no sabe cosa alguna sobre Dios. Esto es una definición complicada, pero esa es la forma como este psicólogo, la psicología, define a una persona religiosa. Y la Biblia no define a una persona religiosa de esa manera. Entonces, aún en la esencia de las definiciones de lo que es el cristianismo, de lo que es una persona cristiana, existen posiciones diferentes entre lo que la psicología postula y la Biblia postula. Entonces, si nosotros vivimos, tenemos puntos de vista diferentes, ¿cómo es que la psicología puede ayudar a que un cristiano tenga una mejor vida? Aparte de la Biblia. Ahora, si la psicología es como el agua y la Biblia es como el aceite, ¿cómo pueden juntarse estos para concebir la psicología cristiana y ministrar al pueblo de Dios? Eso es imposible también. Ahora, ¿qué es lo que dice este mismo Erich Fromm, este psicólogo anticristiano, acerca de la autoestima? Vamos a ver qué es lo que dice. Erich Fromm afirma en su obra El corazón del hombre que en la sociedad actual el éxito y el fracaso se basa en el saber invertir la vida. ¿Cómo invierto yo la vida? Es lo que va a determinar el éxito y el fracaso. Hablando de la autoestima en este libro, El corazón del hombre. Erich Fromm también dice de que el valor humano se ha limitado a lo material, en el precio que pueda obtener por sus servicios y no en lo espiritual. Cualidades de amor, ni su razón, ni su capacidad artística. El valor humano no está determinado por lo espiritual, dice este psicólogo. Erich Fromm continúa diciendo que la autoestima en el ser humano depende de factores externos y de sentirse triunfador con respecto al juicio de los demás. Eso es la autoestima, sentirse triunfador con respecto al juicio de los demás, según Erich Fromm, que es la misma forma que piensan otros psicólogos acerca de este mismo tema. Y él continúa diciendo que de ahí que vive pendiente de los otros y que su seguridad reside en la conformidad, en no apartarse del rebaño. Erich Fromm también, hablando de la autoestima, dice: el individuo debe estar de acuerdo con la sociedad, ir por el mismo camino y no apartarse de la opinión o de lo establecido por esta. Eso es lo que habla un psicólogo acerca de la autoestima. Primero dice él que el valor humano no depende de lo espiritual. Luego también dice que la autoestima es sentirse triunfador con respecto al juicio de los demás. Y finalmente dice que la autoestima es que el individuo debe de estar de acuerdo con la sociedad. Eso es lo que postula Fromm en su libro El corazón del hombre. Pero la Biblia enseña, contrario a lo que enseña Fromm acerca de lo que es la autoestima. Por ejemplo, Fromm nos dice a nosotros, el valor humano, comienza diciendo de que el éxito y el fracaso se basa en ¿qué? En saber
invertir la vida. Dependiendo cómo nosotros invirtamos la vida, va a resultar en éxito o en fracaso. ¿Qué dice la Biblia? Lucas capítulo 9, versículo 24 dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. ¿Cómo podemos compatibilizar estos dos conceptos? No se puede. Eric Fromm dice que lo espiritual no tiene valor para el hombre. No lo tiene. Lo espiritual no vale nada para el hombre. Solamente lo material es lo que vale. Pero la Biblia dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Eric Fromm también nos había dicho que un hombre debe sentirse triunfador con respecto al juicio de los demás. Dependiendo del juicio de los demás, de lo que los demás perciban de mi persona, yo debo sentirme un triunfador. Es decir, buscar la aprobación de los demás para saber que yo soy triunfador, un hombre exitoso. Pero Hechos 20:24 dice: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solamente del Evangelio de la gracia de Dios. Es la actitud de un cristiano. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Para mí mismo. O sea, si yo no considero mi vida valiosa para mí mismo, pues yo no voy a prestar atención a la opinión de los demás acerca de la propia vida, a la cual yo no la tengo por valiosa. Eric Fromm también dice: la persona debe estar de acuerdo con la sociedad. Parte de la autoestima es eso. Una persona debe estar de acuerdo con la sociedad. Él dice, debe de ir por el mismo camino y no apartarse de la opinión o de lo establecido por esta. Pero ¿qué dice Efesios capítulo 2 versículos 1 y 3? Dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La Biblia dice que no debemos seguir nosotros la corriente del mundo, porque esa corriente ¿a dónde lleva? A la perdición eterna, lleva al infierno. Mas Eric Fromm, definiendo lo que es la autoestima, dice que sí, nosotros debemos estar caminando conforme a las ideas de este mundo. Vemos que todos los postulados, todas las afirmaciones de este psicólogo acerca de lo que es la autoestima se contraponen, contradicen, se oponen a lo que la Escritura enseña. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros consejería cristiana partiendo del libro de Eric Fromm? ¿Necesitaría yo estudiar el libro de Eric Fromm para prepararme un poco más como ministro? Yo creo que no. A veces, hermanos, lo triste es que nosotros podemos ver que en nuestros días, en los seminarios evangélicos, se está introduciendo también el curso de psicología cristiana. Y hay muchas personas que están estudiando en los seminarios que terminan en esas aulas escuchando los postulados, las enseñanzas, las afirmaciones psicológicas, con la expectativa de que todo eso que ellos están aprendiendo los capacite para poder ministrar mejor la palabra de Dios. Y lo terrible muchas veces es que podemos encontrarnos también con personas que afirman de que luego de haber estado en esas charlas de psicología han mejorado su vida como padres, ministros, han mejorado sus vidas como padres, han mejorado sus vidas con sus esposas, como si la Escritura no nos dijera a nosotros cómo podemos ser mejores padres y cómo podemos ser mejores esposos. Algunos dicen, he aprendido a amar más a mi esposa a partir de esas charlas psicológicas. Bueno, yo creo que el problema es que nunca abrió la Biblia una persona, un ministro, un pastor que dice de esa manera. Pero la psicología no tiene absolutamente nada que enseñarnos a nosotros. La Biblia es completa, es suficiente en ese sentido. Y es más, la psicología y la autoestima no tienen nada que ver con lo que Cristo enseña por medio de su palabra.
Y esto lo estamos viendo a partir de unas afirmaciones de Erich Fromm. Erich Fromm es un psicólogo reconocido. No es así cualquiera al que yo estoy citando ahora. En una revista de psicología cristiana apareció el siguiente comentario, yo se los voy a leer. Una revista de psicología cristiana. Dice: a menudo se nos pregunta si somos psicólogos cristianos. Nos resulta difícil responder eso, ya que no sabemos qué implica dicha pregunta. Somos cristianos que a la vez somos psicólogos, pero hasta el presente no existe una psicología cristiana aceptable que sea notoriamente diferente de la psicología que no es cristiana. Es difícil decir que trabajamos en una forma que es fundamentalmente diferente a la de los colegas no cristianos, ya que hasta el momento no existe una teoría o un modo de investigación o tratamiento metodológico que sea notoriamente cristiano. Aquí esta persona, que supuestamente es un psicólogo cristiano, y a quien se le pregunta, ¿es usted un psicólogo cristiano?, está diciendo de que no existe ninguna diferencia entre la psicología que los cristianos están aplicando a la psicología del mundo. Es lo que está diciendo en pocas palabras. Es eso. Sin embargo, existe un deseo de continuar incluyendo esta rama que no podemos decir que es una ciencia, porque no está incluida como ciencia la psicología, porque existen diferentes corrientes psicológicas y eso lo hemos visto. Y la psicología finalmente, como también en la introducción dijimos, es en sí misma una terapia que cuando no resulta, termina en ¿qué? En medicación, termina en el uso de drogas a la persona. A veces el remedio es peor que la enfermedad, entonces no está probado que la psicología cure nada. Entonces, si científicamente no está probado que la psicología cure nada, si hemos visto que en este proyecto del Estado de California fracasó, si estamos viendo, y quizás otras personas en sus escuelas pueden darse cuenta de que los psicólogos dentro de una escuela primaria fracasa con su tratamiento o su terapia psicológica con los niños, pues ¿qué podemos esperar de los adultos? La psicología es un fracaso, no se pueden medir resultados con la psicología, por eso es que no es una ciencia. Pero nuestra pregunta ahora debe ser, ¿se puede utilizar la palabra autoestima como un concepto bíblico, así como yo les había hablado en la introducción, en esa predicación que se hizo acerca de Gedeón, donde se incluyó la palabra autoestima? Gedeón tenía una autoestima muy baja. Ahora, es lícito para nosotros, es permitido que nosotros podamos utilizar la palabra autoestima como un concepto bíblico. Recordemos nuestra primera conclusión en la introducción, como les digo. Este tema también lo hemos tratado el domingo pasado y hemos visto que las teorías psicológicas están basadas en opiniones no bíblicas, para comenzar. Por tanto, no se puede usar la palabra autoestima junto a ideas que no son bíblicas. Eso, ¿sabe qué, hermanos? Eso es predicar otro evangelio. Introducir una palabra no bíblica a la Biblia es predicar otro evangelio. Decir que la autoestima es un concepto que se maneja dentro de la Escritura y enseñar autoestima desde los púlpitos, eso es predicar otro evangelio, porque esa palabra no existe en la Biblia, ni el concepto que encierra tampoco existe en la Biblia. Están predicando otro evangelio y dice Pablo que el que predica otro evangelio sea anatema. Enfocarnos en la autoestima nos separa de los demás y hace que nos enfoquemos en nuestros propios pensamientos, ideas y deseos. Eso lo vimos cuando estuvimos definiendo la palabra autoestima de diferentes portales psicológicos. La autoestima es uno mismo, yo mismo, mí mismo, yo. Se centra en la persona y eso hace que se separe la persona de los demás. Eso es la autoestima. Y el enfoque en uno mismo, hermanos, es muy peligroso. Es peligroso. Enfocarnos en nosotros mismos es peligroso. ¿Por qué? Bueno,
el pecado personal trae como consecuencia vergüenza y sentimientos de malestar contra uno mismo. La conciencia nos acusa. Cuando pecamos nos sentimos mal, hablando de una persona que no es creyente. Aun cuando nosotros no hemos sido rescatados todavía por el Señor, cuando uno pecaba sentía un remordimiento de conciencia. Y ese remordimiento de conciencia, esa situación, esa circunstancia, ¿qué es lo que trae como resultado? Que la persona se sienta mal. Uno después de pecar se siente mal, porque la conciencia le remuerde. ¿Cuál es la situación o la solución psicológica para esto? ¿Cuál es la solución psicológica para esto? Bueno, según la psicología, el problema debe solucionarse ayudando a la persona a sentirse bien consigo misma. Cuando uno se siente mal es porque su autoestima está baja, está disminuida a causa del pecado. ¿Y cuál es la solución psicológica? Bueno, tenemos que ayudar a esta persona a que se sienta bien consigo misma, bien. Para ello es necesario levantar pues la autoestima de aquella persona que se ha caído como consecuencia del pecado. ¿Y qué es lo que esa solución finalmente trae como consecuencia? Esa solución lo que hace es alejar a la persona de la única y verdadera solución para su pecado, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Cuando una persona ha pecado y siente remordimiento, quizás el predicador debe decirle arrepiéntete de tu pecado. Pero un psicólogo no le va a decir arrepiéntete de tu pecado. Un psicólogo va a tratar de alimentar su ego, va a tratar de darle una terapia para que él otra vez levante ese valor de sí mismo. Y de esa manera lo que está haciendo es, lo está apartando de la forma bíblica que tiene para tratar con el pecado, que es el arrepentimiento. Por eso cuando uno se centra en uno mismo es peligroso. Cuando nosotros hacemos y centramos toda la atención en una sola persona y de que esa persona tiene que levantar su autoestima, lo que estamos haciendo es apartarla de la solución bíblica para el pecado, porque el pecado le va a remorder la conciencia. Esto pues aleja a la persona. En Hechos capítulo 20, versículo 26, dice la palabra de Dios. Creo que he tomado mal la cita. Bueno, la cita que yo quería tomar, creo que la he anotado más. Hechos 20, 26. No es esa la cita, pero es de que la Escritura manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados. Y eso evidentemente no va a ser una solución de acuerdo a la psicología. La psicología no va a conducir a ese hombre o a esa mujer a arrepentirse de su pecado. Si es Hechos 17:30. Hechos 17:30. Dice la palabra de Dios: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Pero la psicología no busca eso. La psicología no busca, lo aparta. El psicólogo dice: necesitamos valorarnos nosotros mismos y hacer elecciones que incrementen nuestra autoestima. Por esa razón el arrepentimiento no es una opción para la psicología, pues el arrepentimiento es producto de una humillación, lo cual no puede ser concebido en ninguna manera para un psicólogo. Una persona para arrepentirse tiene que humillarse, y humillarse, de acuerdo a los valores psicológicos, es bajar más la autoestima de una persona. ¿Cómo puede humillarse alguien con una autoestima elevada? Esos conceptos no se encuentran a sí mismos. Una persona para humillarse no necesita autoestima, no necesita valorarse más que en cero, declararse en bancarrota. Pero la psicología tiene una manera diferente de tratar con el pecado. Por eso es que es peligroso enfocarse en la autoestima, porque separa a los demás y hace que una persona se enfoque en sus propios sentimientos, en sus focos sentimientos. Por otro lado, la Biblia no enseña la autoestima en sus páginas como una necesidad personal para un buen desarrollo y bienestar de la persona. No enseña, la Escritura no lo enseña. La Biblia enseña todo lo contrario. No se enfoca en uno mismo, sino la Biblia se enfoca en Dios y en el prójimo. La autoestima ni siquiera se menciona en las Escrituras, pero sí se menciona todo lo opuesto. En Romanos 12:3
Romanos 12:3 dice la Escritura: digo a cada uno de vosotros que no penséis más alto de sí de lo que debe pensar. En Lucas, vamos a ver otros pasajes. Lucas capítulo 14, versículos del 7 al 11. Lucas 14, del 7 al 11. Dice la Escritura: y comenzó a referir una parábola a los invitados cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa, diciéndoles: cuando seas invitado por alguno en un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú, y viniendo el que te invitó a ti y a él, te diga: dale el lugar a este, y entonces avergonzado tendrás que ir al último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga: amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será exalzado. Esta es una regla, es totalmente opuesta a la psicología, es una antítesis de la psicología, porque dice que el que se humilla va a ser exaltado. La psicología no lo piensa de esa manera. La psicología no va a decir a una persona: toma el lugar donde no hay honor. La psicología va a decir: sabes, tú eres un campeón, tú tienes que ir y sentarte en el primer lugar siempre. Pero es distinto a la enseñanza que el Señor nos trae ahora. En 1 Corintios también, 15:9. 1 Corintios capítulo 15, versículo 9 dice: porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia del Señor. Oh no, aquí también Eric Fromm diría: este es un hombre que se desprecia a sí mismo. Esto está mal, esto psicológicamente, este hombre debe tener problemas, trastornos mentales, trastornos de personalidad. ¿Cómo una persona puede llamarse a sí mismo insignificante? Eso atenta contra la autoestima. Efesios 5:21. Efesios capítulo 5, versículo 21, la Escritura dice: sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. No, aquí está mal. ¿Cómo yo me voy a someter a otro? ¿Cómo? Al contrario, los otros deben someterse a mí. Ese es el pensamiento del mundo. Ese es el pensamiento de la psicología. Yo soy el mejor. Ellos más bien tienen que someterse a mí. Filipenses 2, versículos 3 y 4. Dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Dónde hay autoestima aquí? Si nosotros recordamos cuáles son esas definiciones que hemos leído, pues es evidente que existe un contraste notorio con los pasajes que estamos leyendo. En Lucas 18 también, yo quisiera pedirles ahí algo, que me acompañen. En Lucas capítulo 18, vamos a leer desde el versículo 9, y vamos a ver si es que el Señor Jesucristo aprobaba lo que era la autoestima. Lucas 18, del 9 al 14, dice: refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. El Señor dice: os digo que este, refiriéndose al recaudador de impuestos, al publicano, descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Mi hermano, si la autoestima hubiera sido alabada por el Señor Jesús, entonces el que hubiera sido justificado hubiera sido el fariseo, y el condenado
el publicano por tener una baja autoestima? Hubiera sido condenado el publicano. Baja autoestima. En nuestros días nosotros vemos que existen muchos púlpitos desde donde se enseña la necesidad de tener una autoestima elevada. Vamos a 2 de Timoteo. A ver, parece que este pasaje es importante para poder confrontar la enseñanza de esos púlpitos. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice, pero debes, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Hermano, todo lo que significa amarse a uno mismo, busca ¿qué? La autocomplacencia, en lugar de buscar complacer a Dios y su voluntad. Un hombre que se ama a sí mismo no puede amar a Dios. No, se ama a sí mismo. Un hombre que se ama a sí mismo busca complacer su propia voluntad, no va a buscar complacer a Dios. Ese es el problema. Pero hemos visto en las definiciones que la autoestima significa amarse a uno mismo. Y por la Escritura estamos dándonos cuenta de que condena el amor a uno mismo. La Escritura condena el amor a uno mismo de esa manera pecaminosa. Miren, Nathanael Brandon escribió lo siguiente, hablando de esto de los amadores de sí mismo que hemos visto en 2 de Timoteo 3. Nathanael Brandon escribió esto. Dice, honrarnos a nosotros mismos es estar enamorados de nuestra propia vida. Enamorados con nuestras posibilidades de crecimiento y por experimentar alegría, enamorados con el proceso de ir descubriendo y explorando nuestra potencialidad humana distintiva. Esto es lo que un hombre que se ama a sí mismo, que está enamorado de sí mismo, piensa y tiene como objetivo. Y es evidente que la Escritura no lo apoya. Por el contrario, miren, el pastor Richard Baxter escribió lo siguiente. Richard Baxter es un pastor ya que ha pasado a la presencia del Señor hace unos siglos atrás. Él dijo esto: una mente orgullosa es elevada en vanidad, autoestima y aspiraciones carnales. Por el contrario, una mente humilde es realmente apreciada por Dios y en aspiraciones santas. Hermano, mire lo que este puritano pensaba, lo que este puritano escribió. Una mente orgullosa es elevada en vanidad y autoestima. Es lo que está diciendo, es lo que escribió. Ahora, ¿es la enseñanza de Dios que sus discípulos tengan una autoestima elevada? ¿Es eso lo que Dios enseña en la Escritura? O más bien enseña, Dios alienta a la mansedumbre y a la humildad. ¿Qué es lo que Dios exhorta por medio de su palabra? Números 12:3 que dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y el Señor está escribiendo esto con gozo, con alegría, con complacencia, hablando de su siervo Moisés. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 12, hablando del rey Roboam, dice la Escritura, cuando él se humilló, la ira del Señor se apartó de él para no destruirlo totalmente. Además, las cosas mejoraron en Judá. Proverbios 29:23 dice, el orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Lucas capítulo 14 versículo 11 dice, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Hermanos, lo que nosotros podemos decir a la luz de las Escrituras es que la autoestima es buena tierra para el orgullo y buena tierra también para la vanidad. El orgullo y la vanidad van a echar raíces sólidas en esa tierra de la autoestima.
Estas actitudes pues son las que alejan al hombre de Dios y de su salvación. Un hombre que tiene una autoestima elevada es un hombre que está muy lejos de lo que es la salvación de Dios. Yo la primera vez que estuvimos hablando acerca de la psicología, yo cité a James Dobson y estuve también revisando un poco sus escritos, porque él es uno de los psicólogos más populares dentro del ambiente evangelical. Él tiene un ministerio que se llama Enfoque a la Familia. James Dobson. Sus libros se venden en las librerías cristianas. Bastante, se vende bastante. Son leídos por ministros, por pastores, por maestros. Ellos leen también mucho a James Dobson. James Dobson tiene, pues, yo no sé si se llama ministerio, pero la compañía, la empresa que él tiene, es una compañía que le rinde mucho dinero. Porque el producto que él tiene de la psicología es un producto que se vende. Es un producto que hemos visto que no tiene nada que ver con la escritura, pero se vende. Bueno, este psicólogo James Dobson dice en su libro Atrévete a disciplinar, en la página 19, dice lo siguiente. Ahora yo les voy a decir algo, de que estas traducciones que yo voy a leer de James Dobson, yo las hice del inglés al español. O sea, yo no es precisamente así como está escrito, pero es el sentido de lo que él escribe. Él dice, el atributo más frágil en la naturaleza humana es la autoestima. Puede ser dañada por cualquier incidente menor y su reconstrucción es por lo general difícil para un ingeniero. Él eleva la autoestima. Él dice, hay que tener mucho cuidado, es frágil, como un cristal. Hay que manipularlo así, con manos de cirujano. Porque si nosotros destruimos o afectamos, va a ser muy difícil el poder repararlo. Hemos estado viendo a través de la Escritura, en los pasajes que he citado anteriormente, que pues la palabra de Dios no habla nada de la autoestima. Sin embargo, este psicólogo se introduce esas palabras dentro del ambiente evangelical. También en su libro Ocultarse o Buscar, en el capítulo 8, cuando habla acerca de Dios y la autoestima, en la página 95 dice esto. Y otra vez les hago recordar que es una traducción libre hecha por mi persona. Dice, el espíritu del hombre es excesivamente frágil en todas las edades y debe ser manejado cuidadosamente. Envuelve la visión personal de uno mismo, su valor personal y los factores emocionales por los cuales este libro es dedicado. Hermanos, si nosotros nos ponemos a meditar en esto que él escribe, esa es la visión que tiene el psicólogo James Dobson acerca del hombre. Esa es su visión, esa es su antropología. Es como él describe al hombre. La Biblia no lo describe así. No lo describe así, no habla, cuidado con la autoestima, cuidado Gedeón, no digas que eres insignificante, porque después es muy difícil reparar ese daño que tú estás haciendo a esa frágil autoestima que tú tienes. La Biblia no habla, hermanos, de eso. Estos son conceptos humanos, ni siquiera científicos. Son ideas que son contrarias a la Escritura. Yo no sé por qué nosotros no podemos darnos cuenta de la contradicción que existe entre la enseñanza de la Escritura, la palabra perfecta de Dios, con los postulados humanos de la psicología. Y yo no sé cómo podemos permitir que esos postulados entren a nuestra iglesia, porque nosotros como ministros, como hombres que estamos estudiando la palabra de Dios, debemos de estar en la puerta vigilantes por cualquier doctrina que sea opuesta a lo que Dios nos enseña por medio de su palabra. Pero parece que no hay ningún vigilante en la puerta, o no hay ninguna persona capaz de discernir las Escrituras que pueda levantarse dentro de una congregación y decir, debemos rechazar la psicología porque es antibíblica. Es que ¿sabe qué? Como dice este psicólogo Eric Fromm, él dice pues de que la autoestima debe estar según la corriente de la sociedad, Ahora, ¿cuál es la corriente evangelical? De los que son evangelicales, no vamos a decir evangélicos, evangelicales. ¿Cuál es la corriente de ellos? Pues ellos, como diríamos, ellos se comen la psicología. Entonces uno sale a ver
A ver, ¿y cuál es el camino que está siguiendo ahorita la iglesia evangelical? La psicología. Entonces, como todos están caminando por ahí, debe ser cierto. Entonces yo también me pongo en el mismo camino y comienzo a caminar junto con ellos. En lugar, hermanos, de abrir la Escritura y sopesar esas enseñanzas a la luz de lo que el Espíritu Santo nos trae por medio de su palabra. No hay. Bueno, sí hay pocos. Pero yo creo que el 90% de las congregaciones aceptan la psicología como una forma de consejería para ayudar al cristiano a ser mejor hombre, mejor cristiano. Eso es lo que dice James Dobson. Ahora miren, en una carta que yo encontré también ahí en el internet, era un estudio también he revisado varios sitios de este ministerio, Enfoque a la Familia. Mire lo que dice James Dobson. Hay unas cartas de ese ministerio y dice así, dice, el doctor Dobson, James Dobson, de Enfoque a la Familia, ha tomado la decisión deliberada de dirigir la atención de nuestro ministerio lejos de las cuestiones de interpretación bíblica y de la teología. ¿Ha tomado esa decisión? Pues claro, tiene que llevarlo lejos de lo que es la Biblia y de la teología, porque nosotros ya hemos leído, ¿no? Ya les traje la nota de estos psicólogos cristianos que dicen de que ellos en realidad no están aplicando dentro de la iglesia nada diferente a lo de la psicología popular, a la psicología secular. Y James Dobson de una manera honesta está diciendo pues en estas palabras de que simplemente lo que él hace es psicología secular y que no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia y menos con la teología. Y esta carta pues está archivada, es una prueba contundente de esto. Yo quisiera también, bueno, hemos estado viendo algunos escritos de James Dobson, hemos visto también los escritos de Eric Fromm, hemos visto lo que escribió el pastor Richard Baxter. Ahora yo quisiera citar lo que Juan Calvino también escribió en la Institución de la Religión Cristiana. En el libro 2, capítulo 1, numeral 2, dice Calvino esto, él escribe así, dice: sé muy bien que resulta mucho más agradable al hombre inducirle a reconocer sus gracias y excelencias que exhortarle a que considere su propia miseria y pobreza, para que ella sienta sonrojo y vergüenza. Pues no hay nada más que apetezca, pues no hay nada que más apetezca la natural inclinación del hombre que ser regalado con halagos y dulces palabras. Más adelante dice: porque como quiera que el hombre naturalmente siente un desordenado y ciego amor de sí mismo, con toda facilidad se convence de que no hay en él cosa alguna que deba a justo título ser condenada. Más adelante sigue escribiendo Calvino, dice: sin embargo, la doctrina que enseña al hombre a estar satisfecho de sí mismo no pasa de ser mero pasatiempo, y de tal manera engaña que arruina totalmente a cuantos le prestan oídos. Porque ¿de qué nos sirve con una vana confianza en nosotros mismos deliberar, ordenar, intentar y emprender lo que creemos conveniente, y entre tanto estar faltos tanto en perfecta inteligencia como en verdadera doctrina, y así ir adelante hasta dar con nosotros en el precipicio y en la ruina total? Y en verdad no puede suceder de otra suerte a cuantos presumen de poder alguna cosa por su propia virtud. Sin embargo, pues, escucha a estos doctores que nos incitan a considerar nuestra propia justicia y virtud. Esta tal nada aprovechará en el conocimiento de sí mismo, sino que se verá presa de una perniciosa ignorancia. Hermanos, este escritor Juan Calvino está hablando en contra de lo que la psicología moderna conoce como la autoestima. Está diciendo que esto es un engaño, es algo pasajero, es un pasatiempo, dice él, y que no ayuda en nada al hombre, para que el hombre pueda ver su propia realidad delante de Dios, delante de su palabra. Es simplemente un engaño que los va a terminar conduciendo ¿a dónde? Al infierno. La psicología lo que hace con esto de la autoestima es que el hombre se centre en él mismo nada más. Por eso es que rechaza la Escritura. Cuando está pecando un hombre,
Lo hemos dicho, y su conciencia le remuerde, es el momento para que la Escritura le diga: arrepiéntete de tu pecado. Pero la psicología y la autoestima no va a permitir eso en ninguna manera, porque el hombre tendría que humillarse, tendría que disminuir todavía su autovalor para poder reconocer su verdadera esencia y condición. Lo que va a buscar la autoestima por medio de la psicología, o la psicología por medio de la autoestima, es detener el mensaje del arrepentimiento y hacer que el hombre se sienta bien consigo mismo y que levante su ánimo y que siga adelante en su vida de pecador, contento consigo mismo, pero rumbo al infierno. Es lo que enseña la psicología, opuesto a la Escritura. Por eso, siguiendo lo que Calvino escribía, la Escritura que nos dice, Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 30:12 también dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Eso es lo que la Escritura enseña. Eso es lo que nosotros vemos. Hemos leído aquí autores psicólogos cristianos, entre comillas, y hemos leído otros psicólogos que son más honestos y que repudian verdaderamente al cristianismo, y que ellos mismos han visto entre el cristianismo, la Escritura y sus postulados psicólogos como agua y aceite que nunca se pueden juntar, pero son honestos en decir y repudiar y rechazar lo que la Biblia y el cristianismo enseñan. También la Biblia dice del hombre sin Cristo lo siguiente, en Job capítulo 15, vamos al libro de Job para ver qué es lo que la Biblia dice del hombre sin Cristo. El libro de Job capítulo 15. Job capítulo 15. Yo para eso quiero repasar, antes de leer esto, vamos a ver 2 versículos en Job 15, pero antes de leerlo, yo quiero leer nuevamente lo que hice la cita de James Dobson. ¿Ya? Voy a leer lo que él escribió en su libro Ocultarse o Buscar, que ya lo leí en el capítulo 8, Dios y la autoestima, en la página 95. Miren lo que dice el doctor psicólogo cristiano James Dobson. Él dice: el espíritu del hombre es excesivamente frágil en todas las edades y debe ser manejado cuidadosamente. Envuelve la visión personal de uno mismo, su valor personal y los factores emocionales por los cuales este libro es dedicado. Ahora hemos abierto la Escritura, Job capítulo 15, vamos a leer versículos 15 y 16. He aquí Dios no confía en sus santos, y ni los cielos son puros ante sus ojos, cuanto menos el hombre, un ser abominable y corrompido, que bebe como agua la iniquidad. Yo no sé si la Biblia del doctor Dobson tenga esto, pero aquí está hablando acerca de cómo es el hombre sin Cristo, y cómo Dios ve al hombre sin Cristo, y cómo debe verse el hombre mismo sin Cristo. La Biblia al día utiliza estas palabras: vil, corrupto, tiene sed de mal. La Biblia castellana utiliza esta palabra: odioso. La Biblia de Jerusalén dice asqueroso, que se ahoga en la maldad. La Biblia Dios habla hoy utiliza el término despreciable. Esas palabras, hermano, afectan esa frágil autoestima que los supuestos psicólogos cristianos han introducido en la iglesia. Por eso, hermanos, es que la iglesia se encuentra con muchos profesantes y pocos convertidos. Porque nadie desde el púlpito tiene el valor quizás de leer lo que la palabra de Dios dice aquí en Job capítulo 15, versículo 16. Porque nadie tiene el valor de decir desde el púlpito cómo Dios ve al hombre. Y como ellos no saben cuál es su posición delante de Dios, pues ellos viven equivocados el resto de su vida. Esa es la razón. Las Escrituras también dicen así del creyente. Ahora vamos a ver del creyente, ya dijo del incrédulo. Vamos a ver cómo Dios alimenta la autoestima. Lucas capítulo 17, versículo 10. Lucas 17:10. Vamos a ver qué es lo que dice también Dios acerca del creyente, de nosotros, los redimidos. Lucas capítulo 17, versículo 10. Dice la palabra de Dios: así también vosotros,
Cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Hermano, esta palabra hiere mi autoestima. Esta palabra hiere mi propio valor, mi propia perspectiva de mí mismo. Porque esta palabra está diciendo que soy un inútil. Hice lo que se me dijo que yo hiciera, pero soy inútil. No, diría el psicólogo de la escuela de mi hija, diría, no, como que inútiles. Al contrario, hay que ponerle un 20, hay que ponerle un 100, hay que darle una estrellita, una carita feliz, pero no. Aquí la Escritura dice, por hacer lo que nosotros teníamos que hacer, somos siervos inútiles. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de esta palabra del Señor? Lo primero es que no tenemos méritos delante de Dios. No los tenemos. No tenemos méritos. Segundo, de que nosotros no hemos beneficiado a Dios en nada, de tal forma que lo ponga en alguna obligación hacia nosotros. A veces en las iglesias también está esto, ¿no? De que cuando nosotros hacemos algo como que Dios está más santo, lo volvemos más santo. Hacemos acciones para que Dios sea más justo. Hacemos acciones para que Dios sea más algo, más Dios, ¿no? Y Dios pues va creciendo más cuando nosotros hacemos cosas buenas. No, hermanos, acá nosotros no lo beneficiamos a Dios en nada. Cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, Dios no es más grande por eso. Es más, Dios ni nos necesita. Ni nos necesita, es lo que está diciendo, siervos inútiles. Si tenemos alguna bendición de parte de Dios, hermanos, es por pura gracia, y eso nos enseña este pasaje. Dios no nos está bendiciendo porque nosotros hicimos algo que pues fue perfecto delante de Él. Una vez yo escuché también que el pastor Spurgeon decía de que aún la oración más perfecta que nosotros podamos elevar a los cielos tiene mucho pecado. ¿Por qué? Estamos en la carne, hermanos. Nosotros no podemos hacer obras perfectas. Por medio de Cristo sí, pero en nosotros mismos no. Dios pues no necesita nuestra ayuda. Somos siervos inútiles. ¿A quién se le dice inútil? Que no necesito tu ayuda, eres inútil. Dice, nuestros esfuerzos, hermanos, no hacen más feliz a Dios. Eso es lo que nos está diciendo también este pasaje. Y que toda alabanza es solamente para Él, nada para nosotros. Toda la alabanza, ¿quién se la lleva? Dios. ¿Nosotros qué cosas somos? Siervos inútiles. Como decía Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Cómo Juan? ¿Cómo acá Eric Fromm diría, no, este hombre se aborrece él mismo, se desprecia? En lugar de ir aumentando su autoestima, su propio valor, su fama, su protagonismo, este hombre está actuando de una manera opuesta. No, eso está mal. Eso psicológicamente es una enfermedad. Ellos le llaman así, una enfermedad. Y finalmente este pasaje que dice que todos nosotros somos siervos inútiles, nos quiere decir de que todo lo que hacemos, lo hacemos porque es nuestro deber. Y eso que hacemos, lo hacemos por la gracia de Dios, ¿no? Pablo decía, he trabajado más que todos ellos, en realidad no lo hice yo, sino la gracia que está en mí. Él decía, no soy yo el que lo hace, es la gracia de Dios en mí. Eso también es atacar la autoestima. Un psicólogo, si estuviera aquí sentado, estuviera tomando notas de este sermón que yo estoy diciendo, y seguramente él después nos va a echar un sermón de 2 o 3 horas, atacando precisamente lo que la Biblia dice, ¿a la luz de qué? No de la Biblia misma, sino a la luz de Freud, a la luz de Fromm, a la luz de Dobson, pero no de las Escrituras. ¿Y a nosotros nos debe importar eso? No. A nosotros nos tiene que importar lo que Dios dice de nosotros, lo que Dios nos aconseja en su palabra y nada más. Nada más. Bueno, yo no creo que algo de esto último que hemos estado hablando nosotros acerca de que somos siervos inútiles ayude a persona alguna a incrementar su autoestima. Pero eso es lo que la Escritura dice, ¿no? Está escrito de una manera muy clara, cualquiera lo puede entender. El Señor, hermanos, jamás alentó a sus discípulos a una autoestima elevada. El Señor no hizo eso. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 28.
Mateo 15, desde el 22 hasta el 28. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero el Señor no le respondió palabra. Y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo: Atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él dijo: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y él respondió y dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo: Sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Oh mujer, qué baja autoestima que tienes. Mujer, ¿cómo es que puedes pensar así de ti misma, como un perro que come migajas de la mesa que cae? ¿Eso dijo el Señor? Eso no dijo el Señor. No le reprendió su baja autoestima. No le dijo: estás equivocada, ¿cómo es que tú piensas de ti misma? Más bien el Señor le dice cuando ella contesta: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. El Señor no alienta nada la autoestima. Acuérdense, el que se humilla será enaltecido. En el Sermón del Monte también vamos a encontrar otra enseñanza del Señor. En el capítulo 5, versículo 3, dice la Escritura: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Eric Fromm diría: no, esperen, ¿cómo puede ser eso? No, este hombre está enseñando algo malo. No, tienen que elevar más bien su autoestima. Tienen que quererse, tienen que amarse ustedes mismos, tienen que considerarse como superiores a los demás. No, eso de que los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos, eso no está bien. No es correcto. Pero miren lo que el pastor Charles Spurgeon escribió de ese versículo. El pastor Spurgeon escribió y dijo sobre este pasaje que el Señor comparaba al pobre en espíritu con una persona que mostraba ausencia de autoestima. Es lo que dice el pastor Spurgeon. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es eso de acuerdo al pastor Spurgeon? Una persona que muestra ausencia de autoestima. Vamos a ver el Salmo 51, 17. Salmo 51, 17, dice la palabra de Dios: Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Isaías 61, 1 dice: El espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas. ¿A quiénes? A los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Santiago, libro de Santiago en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: afligíos. Miren esta exhortación. Afligíos, lamentad y llorad. Que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Hermano, ¿cómo podemos encajar la enseñanza psicológica de la autoestima con todo esto? ¿Cómo? La respuesta para los hábitos pecaminosos, hermanos, no es una autoestima elevada como piensa el Estado de California o como piensa el psicólogo de la escuela de mi hija. No. La respuesta para los hábitos pecaminosos es Cristo crucificado. Lo lamentable es que muchos de los que se califican como ministros de Dios, los psicólogos cristianos, ellos van a decir: sí, pero eso no es suficiente. No es suficiente.
Cristianismo, hermanos, es Cristo en nosotros. Cristianismo es poner la otra mejilla. Cristianismo es caminar una milla extra. Cristianismo es lo que hace Cristo por medio de nosotros. Eso es cristianismo. Eso es lo que el Señor nos ha enseñado. Si el Señor Jesús es el ejemplo a seguir por todos, hermanos, todo ejemplo diferente u opuesto debe ser rechazado por la iglesia. ¿Quién es el ejemplo para nosotros? Cristo. Entonces cualquier ejemplo diferente al ejemplo de la vida de Cristo debe ser rechazado por la iglesia. En Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ese es un ejemplo para nosotros? Humillarnos a nosotros mismos. Es el ejemplo que nuestro capitán nos ha dado, el Señor Jesucristo. Y nosotros como soldados debemos de seguir ese ejemplo, hermanos. La psicología cristiana, todos las enseñanzas que hemos leído de Fromm, de James, no son bíblicas. Eso es predicar otro evangelio. Y si predica otro evangelio es anatema. Yo quisiera dejarles con un pasaje que está en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Con este pasaje vamos a terminar. La Escritura dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Jeremías 2, 13. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Dice: me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Nos hemos dejado la palabra de Dios, su completa y perfecta palabra. Como dice en 2 de Timoteo 3:16, hemos dejado la Escritura que es inspirada por Dios, la Escritura que es útil para enseñar, la Escritura que es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, la Escritura que usamos para que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. ¿Por qué? Por enseñanzas seculares, psicológicas. Hemos dejado, hermanos, las aguas vivas, y hemos estado construyendo cisternas que no retienen el agua. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza tuya, Señor, acerca de la psicología, la autoestima. Padre, hemos visto, Señor, lo que enseñan, lo que afirman aquellos que sostienen estas posiciones seculares, Señor. Y hemos visto por medio de tu palabra que tu enseñanza es totalmente contraria, Padre. Se han introducido, Señor, términos nuevos que no están en tu Escritura, como la autoestima. Se exhorta, Señor, a la autoestima, al valor propio. Se exhorta al enamoramiento de uno mismo, Padre, la estima propia, cuando tú, Señor, enseñas diferente. Señor, por la autoridad de tu palabra podemos decir, Señor, que eso es otro evangelio. Aquellos que enseñan psicología, Señor, están predicando otro evangelio. Padre Santo, que esta meditación sirva, Señor Santo, para poder ayudar a estas personas a que se vuelvan a tu palabra, Señor, como aquella Escritura útil, como dice, Señor, para toda, útil para instruir, para edificar al hombre, para hacerlo preparado para toda buena obra. Señor bendito, gracias te doy. Señor Santo, ayúdanos a que este mensaje quede sellado en nuestros corazones. Dios bendito, gracias en el nombre de Jesús. Amén.